Bien, buenas tardes, hermanos. Dios me los bendiga a todos, amigos que nos ven por este canal. En verdad que para nosotros es un privilegio poder estar aquí una vez más. Disculpen que estas 2 últimas semanas no pude estar con ustedes, pero ya estamos aquí otra vez por asuntos familiares. Hoy quiero compartir con ustedes lo mismo que venía hablando, o del mismo tema que venía hablando la semana última que estuve aquí. Es orar a Dios, orar a Dios. En esa oportunidad estábamos hablando de 4 variables que en esa ecuación no pueden faltar. No pueden faltar. Primero que todo, si usted quiere hablar con Dios, una de las cosas que tiene que tener es fe. La fe pertenece a los santos, ¿me entienden? Porque la fe es dada por la gracia de Dios. Entonces, la fe es una variable indispensable. No estoy poniendo jerarquía de variables, sino variables en la ecuación, ¿ok? Segundo, la santidad. Porque Dios escucha a un pueblo santo. Las oraciones son de los santos que llegan al altar de Dios. Lo otro es la perseverancia de los santos. Y por último, hablamos acerca de la autoridad con la cual yo puedo hablar con Dios. La autoridad para hablar con Dios me la da el Hijo. Yo no tengo autoridad para hablar con Dios. Yo no soy quien para hablar con Dios. Pero por la obra de Jesucristo, yo puedo hablar con Dios, ¿me entiendes? Por la autoridad delegada que Él dio a su iglesia. Por eso podemos llegar ante el trono de la gracia. Ahora, hoy quiero hablarles acerca de la actitud. ¿Cuál debe ser la actitud, el espíritu o la disposición que debemos tener todos a la hora de querer hablar con Dios? Bueno, pudiéramos hablar mucho acerca de el hablar con Dios en cuanto, veamos por un momento solamente como un proceso. Un proceso significa varias etapas que se desarrollan para un mismo propósito. Por ejemplo, nosotros cuando hablamos con Dios pasamos por el lugar del sacrificio, ¿verdad? El lugar del lugar santo y el tercer lugar, el lugar santísimo. ¿Y por qué digo eso? Porque el lugar santísimo no solamente era el lugar de la presencia de la gloria de Dios o descendía la gloria de Dios o donde estaba el arca del pacto, el arca de donde estaba una porción de aquella laja que tenía los 10 mandamientos, el maná y la vara de Aarón. No solamente eso, no solamente por la excelencia de la obra de los orfebres que hicieron en oro a aquella arca hecha con acacias y forrada en oro. No, sino veamos por un momento aquel Éxodo 25-22 que dice así. Y de allí me declararé a ti y hablaré contigo sobre el propiciatorio, de entre los 2 querubines que están sobre el arca de testimonio, todo lo que yo te mandare para los hijos de Israel. Si decimos nosotros que entonces orar es hablar con Dios, y también significa que Dios hable con nosotros, ¿verdad? Hay una interacción, hay una reciprocidad. Entonces, para que Dios hable, decía en el Antiguo Testamento, ahí en ese lugar, era el lugar donde Dios decía, ahí es donde es la mayor intimidad que puedan tener conmigo. Entre el propiciatorio, que era la tapa del arca del pacto, ¿verdad? Entre los 2 querubines, ahí se concentraba o se manifestaba la voz de Dios que habría de instruir a Moisés o instruir al sumo sacerdote de cómo debía o qué debía hablar al pueblo. Entonces nosotros, para poder entrar a ese lugar, no tenemos la liturgia o el orden que en aquel momento se tenía, porque ahora por la gracia y por la obra de Cristo, dice la palabra que podemos entrar confiadamente ante el trono de la gracia, ¿me entiendes? Para hallar gracia y oportuno socorro. Es así, es verdad. Pero ¿cuál debe ser nuestra actitud? Supongamos, decía que nosotros vamos a hablar con un juez. El juez tiene en su mano la decisión sobre un caso que estamos litigando. ¿Cuál sería nuestra actitud al hablar con el juez? Quizás diríamos su eminencia, o su excelencia, o señor juez, si me permite, yo quisiera hablar, ¿me entiendes? Habría una actitud humilde. Yo creo que esa es una variable que debemos adicionar a las anteriores. Es que no podemos entrar a Dios como cualquiera, como decimos en criollo, como cualquiera que entra por su casa. No. La actitud apropiada
o actitud inapropiada. Una para hablar con Dios y otra es para que Dios no lo oiga. Por ejemplo, si empezamos de atrás para adelante, la inapropiada. ¿Cuál puede ser una actitud inapropiada? Veamos, por ejemplo, Proverbios 6, 16 al 19. 6 cosas aborrece Jehová, y aún 7 abomina su alma: los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal, el testigo falso que habla mentiras, y el que siembra discordia entre hermanos. ¿Cómo dice esta palabra aborrece? Eso, si buscamos en el hebreo, esa palabra es, algunos lo pueden ver como un vomitivo o como algo que repudia a Dios, pero también lo podemos ver como algo que Dios mantiene a distancia, o sea, que no se me acerque a alguien con una actitud así. Primero, la altivez, ¿me entiendes? Cuando alguien se considera superior a los demás, es altivo. Esa, sin entrar mucho en el detalle, siempre una persona altiva, es una persona que presume, ¿verdad? Por su nivel académico, su condición económica o por su color de piel o qué sé yo. Esas cosas. La lengua mentirosa, dice. Las manos que se derraman, derramadoras de sangre inocente. Todo aquello que nosotros decimos con nuestra boca que puede afectar la imagen o la vida de una persona. Eso habla de cometer homicidio. El corazón que maquina pensamientos inicuos, aquellos que dice, por ejemplo, dice la palabra, oíste que fue dicho, no desearás la mujer de tu prójimo, pero yo digo que cualquiera que mirara a una mujer y la deseara en su corazón ya pecó, ¿entiendes? O sea, ya el corazón concibe lo que ha de hablar la boca o de lo que han de hacer sus manos. Lo otro dice, el testigo falso que habla mentira y el que siembra discordia o que tiene, como decimos por ahí, lenguas de tijera y que habla dañando o provocando entre sí hermanos, pleito entre los hermanos. Hay un pasaje que quisiera leerle, ¿verdad? Que está en Lucas 18, 9 al 14. Que el Señor Jesús muestra de una manera muy, muy sencilla, como hablaba él, en parábolas de manera muy sencilla, para que evitaran esa actitud de la que estoy hablando. ¿Cuál? De la altivez o de ser presumido o de ser orgulloso, esas palabras que cualquier cosa que sea como un antónimo de ser humilde. ¿Okay? Dice, a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a otros, dijo también esta parábola. 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro era publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana y doy diezmo de todo lo que gano. Mas el publicano, cuando estando de lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios se propició a mi pecador. Os digo que este descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. ¿Está claro eso? Entonces, la actitud que nosotros debemos tener ante este acto de fe de la presencia de Dios tiene que ser una actitud humilde. Esto digo, Señor, no soy digno de estar en tu presencia, no soy digno de levantar mis ojos, no soy digno. Aun cuando usted diga que por la sangre de Cristo, que por la obra preciosa de la cruz, que por la gracia tuya estoy en tu presencia. Sí, pero aún así, aún con todo ese conocimiento que tenemos, que soporta esta fe que Dios nos ha dado para creer, aún así, no podemos ser ni altivos, ni soberbios, ni orgullosos, ni aquellos que se enaltecen. No. Sino que la actitud que debemos tener es una actitud humilde. Humilde. Señor, no soy digno, nunca he sido digno. ¿Me entiendes? Ni antes ni ahora. Solo
por la gracia tuya es que puedo estar aquí. Solo por la obra de tu Hijo, por el vicariato de tu Hijo, por pagar mi culpa. Por eso es que puedo hablar contigo. Solo así, Señor. Y esto no tengo palabras para agradecerlo. No tengo cómo agradecer esto. El que yo pueda estar en la presencia de aquel que hizo los cielos y la tierra. No tengo palabras. No tengo cómo estar ni pronunciar palabras delante de tu presencia. Pero como decía Abraham, si he hallado gracia delante de ti, permíteme decir esto. Así es que debemos orar delante del Señor. A veces se relaja mucho y piensa que uno puede entrar a la presencia de Dios como cualquiera, como entrando a la casa de uno. Cuidado, cuidado. El Salmo 32 es la segunda parte que quiero compartir con ustedes y es la confesión. Mire, otra variable que debemos añadir ahí es que no podemos pensar que vamos a entrar a Dios y que Dios no sabe cuál es nuestra vida privada. No piense nunca eso. No piense, acuérdense que Dios dijo así. Mira, si vienes al altar y traes una ofrenda y sabes que tu hermano tiene algo contra ti, deja ahí tu ofrenda y ve y reconcíliate con tu hermano y después presenta la ofrenda. O sea, Dios sabe la intimidad de nuestra vida, lo que hacemos en oculto o lo que hacemos en secreto, y aún el pensamiento que no está en nuestra mente o la palabra que aún no ha llegado a nuestra boca, ya Él la sabe. Él lo sabe todo. Por eso es que tenemos que entrar ante su presencia humilde y también hablar con nuestra boca, ¿me entiendes? No para que para que Él lo sepa, sino para nosotros liberarnos de la culpa que produce el pecado que está en nuestra vida. Porque hay una culpa que produce el pecado, ¿me entiendes? Y eso es como un dedo de Dios sobre nuestra vida. Dice, hay un peso de culpa en nuestro pecado. Vamos a leer lo que entonces dijo David en el Salmo 32, del 1 al 7. Ok. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Mientras callé, se envejecieron mis huesos, en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Se volvió mi verdor en sequedades de verano. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Por esto orará a ti todo santo en el tiempo en que pueda ser hallado. Ciertamente en la inundación de muchas aguas no llegarán estas a él. Tú eres mi refugio, me guardarás de la angustia, con cánticos de liberación me rodearás. Qué hermosa palabra de aquel que era reo y que era penitente, ¿verdad? De David, que pudo decir, mi pecado que declaré. Cambia la palabra declaré, te confesé mi pecado. Mire, cuando hay confesión de pecado hay libertad, hay liberación totalmente. Porque la liberación que produjo en la vida del hijo pródigo, ¿me entiendes? El poder, dice, he pecado contra el cielo y contra ti. He pecado. Entonces él volvió en sí y pudo regresar a casa de su padre y restaurar la relación que se había roto. Esta palabra Macario, o sea, es un superlativo de la palabra feliz, sea muy, pero muy feliz. O sea, felicísimo. Aquel que es a quien Dios no culpa de iniquidad. ¿Entiende? Aquel a quien Dios es objeto de su perdón. Dice él, hay una promesa que dice que al final dice, ciertamente en la inundación de muchas aguas, o sea, cuando los problemas se agolpen alrededor de él, no llegarán estas a él, porque tú eres mi refugio, me guardarás de la angustia y con cantos de liberación. Esa es la palabra de Dios, hermano. Hermano, que Dios nos da esta tarde. Fíjense esto, para terminar. En 1 de Juan, capítulo 1, versículos 5 al 10. Miren este pasaje para que haya la motivación a la confesión de su pecado.
Quiero decirle, mire, en esto usted no tiene que ir al pastor, usted es el pastor quieto. Usted no tiene que ir a ninguna parte, usted tiene que ir a Dios. ¿Me entiende? Su confesionario está al lado de su cama. Su confesionario está ahí, cerrada tu habitación. Dice, tu padre que ve en secreto. Ahí, ese es tu confesionario. Y Dios dará liberación cuando usted confiese su pecado. Primera de Juan, capítulo 1, versículos 5 al 10. Este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en él. Si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Esta palabra es muy hermosa porque ¿qué nos dice? Nos dice que esta variable no puede estar ausente de la ecuación a la hora de hablar con Dios. ¿Cuál? La confesión. La confesión, si decimos que ¿quién hay de nosotros y medio de nosotros que no peque? Siempre estamos cargados de nuestros pecados. Pero el problema es que el pecado cuando se agrava sobre nosotros o cuando impide que caminemos o que tengamos la bendición de Dios es porque es el pecado inconfeso. Cuando hay confesión, dije al principio, hay libertad. Cuando hay confesión, hay liberación. Porque ¿quién es el que es juez? ¿Quién es el que condena o liberta? No es Dios. Pero ahí dice algo aquí, mire, hay algo que es importante para los hijos de Dios. Dice que Él es fiel y justo para perdonar. ¿Sabe por qué? Porque la fidelidad de Dios está en la obra de la cruz. Por la obra de la cruz nosotros hemos sido perdonados de todos nuestros pecados pasados, presentes y futuros. El problema es que la santificación es el proceso en el cual Dios interviene permanentemente en nuestra vida para que cada vez que nosotros nos ensuciemos con nuestros pecados, Él nos mantiene limpios. Eso va a ser la obra de la sangre de la cruz de Cristo. Mantenerte justo delante de Dios. Pero hay algo que nosotros no podemos evitar. ¿Cuál? Tenemos que confesar, porque dice un sí grande condicional. Si confesamos nuestro pecado, porque si no, aún siendo salvos, estamos atados. Estamos siendo cautivos de nuestro propio pecado. Si no, mira Israel. ¿Cuántas veces Israel no era el pueblo de Dios? Dice que aunque eras el más pequeño de todos, yo te escogí. Sin embargo, Dios caminó con Israel, lo libertó, hizo cantidad de cosas que podemos ver en toda la historia de Israel, de las obras de Dios. Sin embargo, ¿cuántos años estuvo el pueblo de Israel cautivo? Y sigue siendo hoy día cautivo. ¿De qué? De su propio pecado. Porque hasta que no reconozcan a Jesucristo como el Mesías, hasta que no se humillen delante de Cristo como el Señor, como Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie mira al Padre sino por mí. Hasta que Israel no conozca eso, seguirá siendo cautivo de su propio pecado. Así que les dejo este mensaje para su reflexión y que el Señor añada bendición en su vida por su palabra. Amén.